Ok, buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, el cual sería la última sesión online de esta primera fase del curso de arbitraje de baloncesto, en este caso dirigido a árbitros. Antes de iniciar con la sesión, vamos a compartir información sobre lo que es el proceso de certificación. Eh, Nosotros durante estos 3 meses, iniciamos el día 15 de diciembre, dentro del cronograma se han colocado tres evaluaciones escritas. La última es durante esta semana. Ahora, viendo el calendario, confirmamos la fecha. Cada evaluación escrita ha sido de un total de 100 puntos, lo que al ser tres serían 300 puntos máximo que se podrían obtener haciendo las tres evaluaciones escritas. Adicional, se han colocado cinco asignaciones semanales que básicamente su función era eh, activar lo que era la lectura de los tópicos previo a la sesión. Al colocar cinco asignaciones sería un total de 50 puntos máximos, ¿correcto? En total, la cantidad de puntos máximos posibles que se obtendrían si se hacen las tres evaluaciones escritas y las cinco asignaciones semanales, sacando el total de puntos en cada una de las actividades, sería 350. Eh, para la certificación, que al final del día es eh, recibir un certificado de participación de la actividad, se van a necesitar únicamente 150 puntos, o sea, el 43% del máximo que se pueden obtener. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente si una evaluación escrita no la pude hacer por X o Y motivo, después que con el resto de las actividades yo acumule 150 puntos, es suficiente para obtener la certificación. O sea que el no hacer una evaluación no implica que no se vaya a recibir certificación. Ahora, si no hice dos, ya ahí sí se tiene una dificultad. ¿Por qué? Porque solamente habré hecho una, más las cinco asignaciones semanales, tendría que haber obtenido los 150 en esas seis actividades. En resumen, por lo menos, si yo he hecho dos evaluaciones, en una saqué 80, en una saqué 70, básicamente ya tengo los 150 puntos necesarios, asumiendo que no hice ninguna asignación semanal. Si yo hice dos evaluaciones escritas, en una saqué 60 y en otra 60, son 120, y acumulé 30 puntos dentro de las cinco asignaciones semanales, ya alcanzo los 150. ¿Por qué se ha hecho esto? Como eh, una muestra de participación en las actividades que se colocaron y también respeto a las personas que se tomaron el tiempo de realizar dichas actividades. Obviamente, las sesiones como tal están grabadas y quedan en YouTube, o sea que cualquiera en cualquier momento puede regresar a los videos y puede revisarlos sin ningún problema. Sin embargo, las actividades era tomar 5 o 10 minutos, poder completar, poder leer las preguntas. Al final del día no era de correcto o incorrecto, sino era de realizar y una vez finalizada recibir la respuesta y poder entonces aclarar cualquier duda, cualquier inquietud sobre alguno de los temas que se compartieron. Adicional, finalizando la evaluación de esta semana, se van a seleccionar, como se mencionó al inicio, 12 árbitros que van a participar en juegos en la fase continua. ¿Qué es la fase continua? Para los que no recuerdan o no estuvieron en la primera sesión, y es que desde el mes de abril hasta el mes de noviembre se van a seguir haciendo sesiones, obviamente menos frecuentes que durante esta fase intensiva, pero se van a seguir haciendo sesiones para todos los que están participando acá, de diferentes temas y de esa forma tratar de aportar o seguir aportando un poco más de conocimiento a los que ya de una u otra forma se han incorporado como árbitros en diferentes competencias. Sin embargo, de
los participantes que están participando acá, valga la redundancia, los 12 mejor evaluados, obviamente, lleva una combinación de factores, que viva en la ciudad de por lo menos Panamá, Panamá Oeste o Colón, que tenga disponibilidad para participar los fines de semana. Son eh, los, los criterios más o menos que se estarían considerando adicional a las evaluaciones o los puntajes recibidos durante el curso, para entonces incorporarse como árbitros en la competencia Aceptando Sueños de esta temporada. La competencia esta temporada implementó una categoría plata que en diferentes edades, que hace referencia a clubes que tal vez no están tan desarrollados, y ponerlos a competir con los que están más desarrollados creaba algún tipo de disparidad en los juegos. Entonces se hizo una segunda división con jugadores que están comenzando, academias que están comenzando, y son los partidos en los que estos 12 árbitros van a estar participando junto con, obviamente, con los demás árbitros que ya son parte del staff desde el año pasado. Y las participaciones de estos árbitros van a ser eh, evaluadas. Si no me equivoco, es una al mes, que va a ir un instructor que se va a sentar afuera a ver la participación, que posterior al juego le va a dar un feedback, va a tratar de que, vamos a tratar de llevar por lo menos un cuadro de puntos a mejorar e ir revisando cómo hace la evolución durante la temporada. Y adicional, obviamente, el otro árbitro con el que va a participar va a ser un árbitro de experiencia que también desde dentro de la cancha puede darle un aporte adicional. Entonces, básicamente es el objetivo de esta segunda fase, que al final del día es lo más importante. Previamente se hacen clínicas, se hacen charlas, pero una vez termina la clínica, entonces esa persona que acaba de tomar la clínica, o sea, cómo se incorpora, no es muy fácil, diferentes grupos arbitrales. Entonces, de esta forma se va a tratar de proyectar y promover ese desarrollo dentro de la cancha para las personas que hicieron un mayor esfuerzo durante esta primera fase del curso. Adicional, todo aquel que participó, más allá de que sea por un certificado o no, al final del día es por el compromiso de ser mejor árbitro. Todos participamos en X o Y competencia, y lo que queremos es hacer un mejor trabajo, entender qué es lo que estamos haciendo, tener menos problemas en la cancha, y por eso es que estamos aquí. No es por escuchar una charla, por hacer una prueba, por recibir un certificado, sino es por tratar de poner en práctica las actividades que estamos realizando, y de esa forma seguir cada quien su desarrollo como árbitro. Entonces, denme un segundo para iniciar con la sesión del día de hoy. Entonces, confirmando el programa de actividades, hoy tenemos la sesión online número 11, que vamos a conversar un poco sobre mecánica de dos árbitros. Tenemos que este domingo, 15 de marzo,
sería la última sesión presencial y la clausura de esta primera fase del programa. Les solicito a todos los que tengan la posibilidad, que viven en Panamá o en las provincias cercanas, de asistir, que lo hagan para poder participar tanto en la sesión como de eh, la clausura, recibir su certificado y demás, estando, por favor, puntual 9:30 de la mañana en el complejo Roberto Kelly. Más o menos el programa del día va a ser desde las 9 de la mañana en sede. Vamos a tener como instructores a José de María y Nemesio Fajardo para la sesión de mecánica de dos árbitros, que va a ser llevada a cabo entre las 9:30 y las 11 de la mañana. Finalizada la actividad, perdón, la sesión en cancha, entonces vamos a realizar la clausura y entrega de certificado. Paralelo a la sesión, si no me equivoco, se van a estar desarrollando algunos juegos, entonces todo aquel que quiera permanecer un rato más viendo los partidos y tratando de hacer conexión con lo que se acaba de hablar en la sesión a lo que se hace en los juegos por los árbitros que ya estarán participando, también pueden realizarlo. Entonces, nuevamente les agradezco a todo el que tenga posibilidad de participar, asistir y de esa forma terminar la actividad de la mejor forma. Obviamente, una vez terminada, durante la siguiente semana, entonces se empezarán a dar los detalles de las sesiones de la fase continua, que va a ser desde el mes de abril, para que se puedan entonces ir programando y participar. De igual forma, al igual que esta, las sesiones van a ser grabadas y van a estar en YouTube. Hacen la consulta que si no se asiste, no, el no asistir, obviamente ahí no lo estaría recibiendo, pero después indicaríamos el lugar al que pueden apersonarse a retirarlo, si son de la ciudad de Panamá o demás. Si son de otra provincia del interior o inclusive de otro país, se podría estar enviando de forma digital. O sea, lo escaneamos y se lo enviamos a un correo o por WhatsApp de la forma más fácil para que lo puedan imprimir y lo puedan tener con ustedes. Hoy es, hasta hoy, o hoy era la última asignación semanal que todavía está abierto. Si alguien no la ha realizado, puede ir al grupo, al enlace de la asignación semanal número 5 y finalizarlo después de la reunión. El link quedará abierto durante el resto del día de hoy para aquellos que no lo han podido finalizar. Y la evaluación escrita, como se había compartido previamente, va a ser este miércoles 11 de marzo. Por temas de facilidad, se va a abrir el enlace desde la mañana, desde las 9 de la mañana, y va a quedar abierto todo el día. Todo el día miércoles no se va a cerrar en ningún momento, de las 9 de la mañana hasta la medianoche de miércoles para jueves. Se les agradece poder hacerlo el día miércoles porque necesito entonces jueves y viernes y demás para poder completar las tablas y poder entonces definir cuáles son los certificados que hay que realizar, hay que enviarlos a firmar, hay que seleccionar a los 12 árbitros y todo esto hay que hacerlo antes del domingo que terminamos. Entonces, por eso no va a haber una fecha adicional para hacer la prueba. Se les agradece hacerla eh, durante el día miércoles. Como hacen otra pregunta acá, después del día miércoles, entonces eh, se le enviará o se hará una lista de lo que acumularon los 150 puntos, que al final del día, como mencioné, no es muy difícil haciendo dos pruebas, sacando más de 75 en cada una, ya son 150 puntos. Entonces, los que hasta el momento no hayan hecho una, con que hagan la del día miércoles, fácilmente deberían poder acumular los puntos. Y se está tratando de hacer así para apoyar a la mayoría, pero manteniendo cierto margen de responsabilidad con la realización de las actividades. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña sesión sobre eh, mecánica de dos árbitros utilizando directamente el manual, que es lo más fácil para compartir algunos conceptos de mecánica de arbitraje. Y cuando hablamos de mecánica de arbitraje, nos referimos a
qué aspectos debemos aprender, porque, o sea, la mecánica se aprende fuera de la cancha para luego aplicarla dentro de la cancha. Que con la experiencia se pueden ir puliendo algunas cosas, sí, pero debemos llevar ese conocimiento desde fuera de la cancha para saber qué voy a hacer dentro de la cancha. Y mecánica no es más que la combinación de trabajo de los dos árbitros de forma que podamos cubrir las acciones que ocurren durante el juego. Tuvimos, eh, si no me equivoco, en la tercera o cuarta sesión hablamos sobre técnicas individuales de arbitraje, que era qué yo debo hacer como árbitro para pitar una jugada que tengo frente a mí. Que si el movimiento de ajuste, que si estar a una distancia, que si ver aquí, que si mantenerme con la acción hasta el final. Esas son cosas desde el punto de vista individual para arbitrar una jugada frente a mí. Cuando vamos a la mecánica, vamos a qué funciones o qué responsabilidades tiene cada árbitro desde su posición, de forma que las acciones de juego, no solo la acción con el jugador que tiene la pelota, sino la acción con el resto de los jugadores, sean cubiertas de forma eficiente para tener un buen partido. Entonces vamos a compartir el manual y vamos a ir pasando algunos puntos y explicando. Sabemos que está en inglés, obviamente tiene muchos diagramas y de una u otra forma eh, se puede entender más o menos los conceptos a los cuales se refiere. Inicialmente tenemos lo que es el inicio de juego. Una vez se lanza el balón o inicia el juego, ¿cuál debe ser el movimiento de los árbitros? Tanto del árbitro principal, que es el que hace el salto del balón, como del árbitro umpire one o del árbitro asistente, que es del que pone en marcha el reloj y está frente a la mesa para iniciar el partido. Todos estos movimientos básicos es importante que uno los lea, vea el manual y ya cuando va a la cancha, tal vez se oriente un poco con la posición, dónde está la mesa, dónde están los bancos y demás, pero ya sé o ya tengo una idea de qué es lo que tengo que realizar una vez inicie el partido. Cuando hablamos de las áreas de trabajo de los árbitros, considerando que al árbitro que está en la línea de fondo se le conoce con la terminología de árbitro líder. Y él se encuentra fuera de la cancha, detrás de la línea de fondo. Y el árbitro que está en la parte de arriba o arriba del arco de 3 puntos se le conoce como el árbitro seguidor. ¿Por qué? Porque él va siguiendo la acción desde atrás. Él se encuentra dentro de la cancha y esta área verde se le conoce como área de trabajo, que es básicamente el área en donde el árbitro puede estar moviéndose o ajustándose dependiendo de cómo se está realizando el juego o dónde está la posición de los jugadores. De misma forma, para el árbitro líder, esta área en azul es básicamente el área donde él se puede estar moviendo hacia su izquierda o hacia su derecha, dependiendo de eh, dónde es mejor estar para poder cubrir las acciones que están ocurriendo en el juego. En teoría o normalmente lo que se trata con estar tanto el líder como el seguidor en posiciones opuestas es que puedan mantener a los 10 jugadores dentro del campo de visión de ambos. A eso se le llama o se le conoce como encajonar, que es tratar siempre de mantener todos los jugadores en el campo de visión de ambos, de forma que si ocurre algo, por lo menos un árbitro pueda ver la acción como tal. Cuando hablamos de las líneas que debe cubrir cada árbitro, nos referimos a si el balón sale, por ejemplo, por la línea de fondo o por la línea lateral opuesta al árbitro seguidor, o sea, del otro lado de la cancha, el responsable de indicar de quién es el balón o a quién le corresponde el balón, si sale el balón por alguna de esas líneas, es al árbitro líder.
Por ejemplo, si la bola sale por aquí, el árbitro líder es responsable de indicar cuál es la dirección del juego dependiendo de qué jugador es el que tiró el balón fuera de la cancha. Si el balón sale del lado de la línea lateral del árbitro seguidor o hay una situación de balón devuelto, o sea, que un jugador del equipo atacante regresa ilegalmente el balón a su pista trasera, entonces el responsable de sancionar vendría siendo el árbitro seguidor. Nosotros, dentro de la cancha, la dividimos en cuadrantes para manejar una terminología de dónde se encuentra el balón, dónde nos posicionamos y los cuadrantes son definidos de esta forma. Se divide una mitad de cancha en 6 cuadrantes, pasando la línea por donde está aquí en la imagen. La línea de tiro libre va a ser la diferencia de los cuadrantes de arriba versus los cuadrantes de abajo y las líneas del área restrictiva van a definir los cuadrantes de la izquierda, del centro y de la derecha. Y dichos cuadrantes se empiezan a contar desde la esquina que da a la mesa de oficiales. Ahí comenzamos con el uno, vamos 2, 3 y luego bajamos 4, 5 y 6. Es importante tener la idea de esos cuadrantes porque cuando vamos a bajar a otros temas sobre cobertura y demás, se hace referencia a el balón está en el cuadrante 3, el balón está en el cuadrante 5. Para no decir el balón está en la parte de arriba opuesta al árbitro seguidor, o el balón está en la pintura, o el balón está aquí. Si no, indicamos el número del cuadrante en el que se encuentra y de esa forma se tiene una orientación más rápida sobre lo que se quiera discutir. Seguidamente, cuando hablamos de áreas de cobertura o el área de la cancha que le corresponde a cada árbitro arbitrar, es sumamente importante que conozcamos qué áreas me toca arbitrar porque desde esa forma yo voy a estar atento a cuando ocurran acciones en esa área. Eso por un lado. Por otro lado, si yo no conozco qué áreas me tocan arbitrar, básicamente voy a estar viendo el balón todo el momento, posiblemente mi compañero también, y pueden existir situaciones fuera del balón, bloqueos, cortinas, cortes, en donde hayan acciones ilegales que ninguno de los dos estaría cubriendo porque están enfocados 100% en el balón. Siempre tratamos de que el árbitro responsable del área donde se encuentra el balón sea el que esté arbitrando el balón. Y arbitrar el balón significa arbitrar al defensor que está cubriendo el balón y todas las acciones que puedan ocurrir en base a ellos dos. Y el otro árbitro que no está arbitrando el balón, entonces le corresponde arbitrar el área fuera del balón o las acciones que ocurren con los jugadores que no tiene o que no están participando directamente con el balón. ¿Qué quiere decir? Que si el balón está aquí arriba de la línea de 3 puntos, el responsable de arbitrar el balón es el árbitro seguidor. Entonces, el árbitro líder no tiene la necesidad o no tiene, sino no debe estar enfocado o mirando lo que ocurre con el balón. Y esto es un problema básico de los árbitros como tal. El no ser disciplinado en ver siempre el balón, sin importar dónde esté parado y sin importar dónde está el balón. Entonces, sigo el balón, sigo el balón, sigo el balón. Y cuando ocurren acciones, por ejemplo, en la pintura, en una situación de poste o un codazo en la cara, no soy capaz de verlo porque estoy enfocado únicamente en la acción alrededor de la pelota, aun cuando esa acción no está en el área que a mí me corresponde arbitrar. Entonces, tenemos que esta área gris, que es desde la mitad de la pintura hasta prácticamente la mitad del otro lado, se le conoce como un área compartida. ¿Qué quiere decir? Que si el balón llega allí, entonces ambos árbitros podían tener cierta responsabilidad dependiendo de cómo se desarrolle la jugada y quién es el que tenga mejor visión. Posiblemente ambos marcarían una falta. Si es muy obvia, no hay ningún problema porque es un área compartida que se busca que ambos árbitros puedan cubrir por la posición y porque está un poco alejada de ambos. Sin embargo, el resto donde es solo verde o solo azul,
se espera que sea cubierta únicamente por el árbitro que sea responsable. Con respecto a las responsabilidades del árbitro seguidor, ya hablamos un poco sobre el área que está cubriendo y mientras el balón se encuentre en esa área que le corresponde cubrir, él es el responsable de dichas acciones. Tratamos siempre de buscar una posición que nos permita ver al defensor. A veces se usa el concepto espacio entre los jugadores. A mí me gusta usar más ver el defensor porque es la persona que técnicamente podría estar cometiendo las acciones ilegales y yo necesito estar en una posición que me permita ver lo que pueda hacer él con las manos, con el cuerpo y de esa forma estar listo por si algo ilegal ocurre. Y es por eso que a veces, como mostramos en antes, el área de trabajo que está acá, el árbitro se va a poder mover en ese espacio o tratar de moverse en ese espacio para mantener una buena visión del defensor. Por ejemplo, tiene la situación aquí, desde este punto de vista puede ver lo que hace el jugador B1. Baja un poco la jugada, el árbitro puede bajar un poco para mantenerse con un buen ángulo para ver lo que hace B1. Si la bola va hacia el centro, el árbitro puede entrar un poco, tratar de no entrar tanto, pero un poco para estar atento a lo que hace B1. Entonces, como un área de trabajo en donde yo voy a poder estar moviéndome con el objetivo de ver lo que hace el defensor, tratando siempre de hacer movimientos cuando realmente no veo y no moverme simplemente porque la jugada se está moviendo. Y este sería, por decirlo así, el punto más crítico cuando el balón va completamente al otro lado y es donde el árbitro entra un poco más para nuevamente seguir atento a lo que está haciendo B1, considerando que esto todavía es parte de su responsabilidad como árbitro seguidor. Una vez el balón, y esto, bueno, esto ya es un tema que vamos a compartir durante la sesión en cancha. Una vez el balón entra en el cuadrante 3, haciendo referencia nuevamente a los cuadrantes, y ya empieza a moverse hacia abajo o empieza a entrar en el área del árbitro líder, entonces el árbitro líder recibe la jugada o empieza a controlar la acción con el balón y una vez el árbitro líder empieza a controlar la acción del balón, entonces ven que el árbitro seguidor se mueve hacia su posición inicial para entonces controlar las acciones que pueden ocurrir fuera del balón. ¿Qué es lo que se busca? Que cuando el balón ya viene en esta dirección y el árbitro líder está tomando la situación con el balón, el árbitro seguidor no se mantenga en la mitad de la cancha también observando el balón, porque si ambos estamos observando el balón aquí, nadie está observando todo lo que puede estar ocurriendo dentro de la pintura en lucha por posiciones, situaciones de poste, bloqueos y demás. Entonces, hay juegos que tal vez por el nivel no ocurren tantas acciones simultáneas. Los jugadores están tranquilos, parados, todo el mundo está enfocado en el balón, pero en juegos un poquito más desarrollados hay mucha acción fuera del balón. Y si ambos árbitros estamos viendo solamente el jugador con el balón y su defensor, vamos a perder la posibilidad de arbitrar este tipo de situaciones que ocurren fuera del balón. Vamos ahora con el árbitro líder dentro de sus responsabilidades, considerando que siempre se evita, y este como recomendación, estar parado justo detrás del tablero. Esa no es un área apropiada para arbitrar, justo detrás del tablero. ¿Por qué? Porque se pierde perspectiva, el ángulo está cerrado, veo las situaciones más rápidas viniendo hacia mí y eso provoca que el árbitro pueda sancionar situaciones eh, sin juzgarla de forma correcta o de forma emocional, simplemente por la perspectiva que tiene de las acciones. No es lo mismo ver una penetración que viene hacia el cesto parado desde afuera que verla desde debajo del cesto viniendo hacia uno. Y tal vez
los movimientos, las acciones, los contactos se vean un poco más grandes que de lo que realmente son. Como vemos acá, lo que mencionaba en antes, mientras el balón se encuentre en el área del árbitro seguidor, el líder es responsable de acciones fuera del balón. Y cuando hablamos de acciones fuera del balón, hablamos de pareos competitivos, de por lo menos si los jugadores están separados uno de otro, básicamente no hay nada competitivo, el árbitro está en modo de, de alerta, pero no de alerta máxima. Sin embargo, cuando los jugadores se empiezan a acercar o los jugadores empiezan a estar más próximos uno de otros, entonces ya estamos en, por decirlo así, alerta máxima para poder arbitrar dichas acciones. Como mencionamos, cuando el balón se va acercando a esta área, al cuadrante 3, es el cuadrante que nos trae más problemas porque por un periodo podemos tener a ambos árbitros viendo el balón. Y hay que ser eficientes en poder hacer ese cambio de que el líder recibe la acción con el balón y el seguidor entonces deja esa acción y viene a arbitrar fuera de la pelota. Esto es lo que mencionaba en antes. El balón empieza a ir hacia el cuadrante 3, el seguidor se mantiene, pero va a llegar un momento en donde el líder recibe esa jugada o empieza él a arbitrar el balón y el seguidor tiene que identificarlo para entonces desconectarse del balón y poder entonces arbitrar las acciones fuera del balón que normalmente ocurre en la pintura, que es donde ocurre la mayor cantidad de acciones. Seguimos por acá. En lo que corresponde a las transiciones, el árbitro, sabemos que a medida que nos movemos de un lado de la cancha hacia el otro, los árbitros van intercambiando posiciones. El árbitro que es líder, cuando se hace la transición hacia el otro lado de la cancha, se convierte en el seguidor y cuando el balón regresa, entonces vuelve a ser árbitro líder. Normalmente las posiciones normales son estando siempre con mi mano derecha hacia el centro de la cancha. O sea, siempre vamos a estar el seguidor de este lado, el líder de este lado cuando se juegue del lado izquierdo de la mesa y el seguidor de este lado y el líder de este lado cuando se juegue del lado derecho de la mesa. Si estamos parados en la cancha, viéndola de frente, nuestra mano derecha siempre debe estar hacia el centro, siempre debe apuntar al centro de la cancha. Y con respecto a la transición del árbitro seguidor, perdón, de seguidor a líder, siempre tratamos de correr en línea recta, máxima velocidad hasta la línea de fondo, en lugar de correr en línea curva o ir acompañando la jugada desde atrás. Lo ideal es máxima velocidad para tratar de recibir el juego antes de que llegue. Sin embargo, va a haber casos en donde hay un robo rápido o una transición rápida en donde nos sorprende y allí estaríamos, por decirlo así, un poco tarde, pero en teoría deben ser las excepciones y no la transición normal o la transición común. Ya mencionamos sobre los balones fuera de la cancha, las líneas que le corresponde a cada árbitro, la cobertura de los lanzamientos, las posiciones en los tiros libres, simplemente una referencia sobre dónde los árbitros se ubican durante los tiros libres. Vamos entonces o estamos prácticamente finalizando con eh, los cambios de posiciones cuando se marca una falta. Y aquí quiero hacer referencia a algunas cosas. Cada vez que un árbitro marca una falta, eh, debe dirigirse hacia la mesa de oficiales a hacer la señal de la falta, qué jugador cometió la falta, el tipo de falta y la penalidad. Si la falta la sanciona el árbitro líder, debe subir para hacer la señal a la mesa de oficiales y se convierte entonces en el nuevo árbitro seguidor y el árbitro seguidor entonces baja a convertirse en árbitro líder, ya sea que vaya a administrar lanzamientos libres o que vaya a administrar un saque. Si la falta
la sanciona el árbitro seguidor, entonces solo se da la vuelta o se dirige a la mesa para hacer las señales y no hay cambio de posición entre los árbitros. Repetimos, si la falta la sanciona el árbitro líder, sube, sanciona, señala y se convierte en el nuevo seguidor y el seguidor se convierte en el nuevo líder y si la sanciona el árbitro seguidor, no hay cambio de posición. ¿Qué pasa? Normalmente en juegos locales, eh, muchas veces los árbitros obvian este cambio de posición. Y si el árbitro líder sanciona una falta, lo que hace es marcar desde el lugar donde está y no hacer ningún cambio de posición con el compañero. Sea cual sea el motivo, sea un motivo de agilizar el juego, por ejemplo, si es un saque, administrar el balón lo antes posible, principalmente en competencias donde el reloj no para, si no hay tiro libre o si es una situación de saque, puede ser un motivo para realizarlo. Por ejemplo, se sanciona una falta que la penalidad es un saque. Para no ir hacia arriba a señalizar y que el árbitro baje y administre el balón y se demoren 30, 45 segundos en hacer este protocolo administrativo, 30, 45 segundos en donde el reloj no va a parar, entonces el árbitro desde ahí señala la falta, que el jugador la hizo, el tipo de falta y administra el saque para, por decirlo así, agilizar el juego. Ahora, si están en una competencia en donde el reloj para cuando se sancionan faltas, independientemente si hay lanzamientos libres o no, lo recomendable es que se haga el cambio, ¿ya? Obviamente lo hacemos, o sea, no se hace tan lento, se agiliza un poco, pero se realiza. ¿Y cuál es el objetivo de hacer el cambio? De que no nos mantengamos en la misma posición durante una fase muy prolongada del juego. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una posición en la que un árbitro solamente le está sancionando faltas a un equipo y el otro árbitro solamente le está sancionando faltas al otro equipo. Por ejemplo, si se sancionan faltas y no cambiamos y siempre el líder, el árbitro Pedro, se mantiene de este lado y el árbitro Juan se mantiene de este lado, Pedro siempre le va a sancionar faltas al equipo que defiende de este lado y Juan siempre le va a sancionar falta al equipo que defiende del otro. Y eso puede traer problemas o quejas de parte de los equipos, entendiendo que un árbitro es el único que le está marcando la falta. Sin embargo, cuando hacemos los cambios y los ajustes, vamos entonces cambiando esas posiciones y vamos a estar arbitrando situaciones de ambos lados de una forma más equitativa. Entonces, tratar de, por más que el reloj sea corrido, de eventualmente hacer los cambios para evitar caer en esa situación en donde solamente le estamos arbitrando a un equipo y eso potencialmente pueda traer problemas de disciplina durante el juego. Con respecto a los lanzamientos libres o cuando se están realizando lanzamientos libres, el árbitro seguidor es responsable del lanzador que no se cruce la línea hasta que el balón toque el aro y demás. Y cuando es el último lanzamiento libre, que es el más crítico, donde tenemos situaciones de rebote, entonces el seguidor es responsable del lanzador, de los jugadores detrás del arco, evitar que entren antes de que el balón toque el aro, y de los jugadores del lado opuesto del área de reboteadores. Es bastante trabajo, pero es lo que le corresponde y al árbitro líder le corresponde la legalidad de los jugadores que están de frente a él en las áreas de rebote por si algún jugador entra de forma ilegal antes que el balón salga de las manos de el lanzador. Entonces, nuevamente, este es el manual que está bien detallado, tiene todos los diagramas, está en el grupo para que ustedes los puedan revisar. Sabemos que está en inglés, si alguien tiene la facilidad, mucho mejor. Si no, los mismos diagramas ilustran bastante y dan una idea más clara de qué es lo que tengo que hacer, de forma que cuando vaya a la sesión del sábado o me toca arbitrar un juego, ya tengo una imagen teórica o una información teórica
de lo que estoy haciendo y ya sea más fácil desde allí empezar a trabajar. Si voy en blanco a que alguien me diga dónde me tengo que parar, dónde me tengo que ver, dónde tengo que ver, ya es un poco complicado el progreso y estar atento a las situaciones que realmente me corresponden durante el juego. Entonces, regresando un poco a eh, la actividad del día domingo, que como mencionamos eh, por acá, importante todo el que pueda participar, que asista. 9:30 de la mañana, Complejo Deportivo Roberto Kelly. Vamos a hacer una sesión en cancha de 9:30 a 11 y posteriormente clausura y entrega de certificado eh, finalizada la sesión en cancha. Miércoles, evaluación escrita. Va a estar abierto el enlace todo el día para que lo puedan realizar en cualquier momento que tengan libre y de esa forma poder entonces tener toda la información para poder entonces preparar los certificados y demás y hacer la selección de los 12 árbitros que van a estar participando durante la competencia que inicia en el mes de abril. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos entonces, espero la mayoría, el